Bienvenidos nuevamente al podcast de Tecniespacios. Un podcast que puedes escucharlo por Spotify o simplemente lo puedes escuchar por Google Podcast. La dinámica del podcast de verdad que a mí me gusta mucho. Yo soy muy consumidor de podcast, de verdad. Y puedes escucharlo mientras estás trabajando, mientras estás realizando algún trabajo en particular, o sea, escribiendo algo, haciendo un informe, lo que sea. Hasta conduciendo puedes escuchar tu podcast y por eso comencé con esta nueva dinámica. Ya, gracias a Dios, tenemos la segunda temporada. Así que, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Bueno, la descarbonización. ¿De qué se trata esto? Esto es simplemente reducir el impacto o las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Y cómo afecta esto a la refrigeración y la climatización? Bueno, ya van a ver de qué se trata, pues de verdad que es bastante, pero bastante espeso este tema y nos afecta sobre todo a nosotros en refrigeración y climatización porque muchísimas de esas regulaciones que ya no solamente van a ser de gases refrigerantes, sino también van a estar apuntando en esa dirección. Así que no se pierdan el podcast y por favor compartan, comenten. Es importante sus comentarios porque eso nos permite a nosotros seguir desarrollando contenido. O sea, pueden hacer a través de los comentarios, nos pueden decir de qué quisieran que conversáramos nosotros. De paso, hoy tenemos un par de invitados que ellos están dando su apreciación con respecto a este tema. Descarbonización y la refrigeración. ¿Qué es exactamente la descarbonización? O sea, o cómo nosotros podemos tratar de entender de qué se trata la descarbonización. Mira, hay un proceso que nosotros utilizamos hace mucho tiempo, que hoy se ha dejado de utilizar no por falta de ganas, sino por falta de las neveras que tengan ese dispositivo. O sea, anteriormente casi todas las neveras tenían el condensador estático en la parte de atrás. Entonces, cuando nos tocaba por emergencia uniformes, o la ropa del día siguiente, etcétera, lo que hacíamos era colgarlo justamente en el condensador de la nevera. Bueno, ese secado, ese proceso de secado, ese proceso es descarbonizado. ¿Por qué? Porque ya tú no necesitas más energía, tú estás utilizando un subproducto, que es el calor extraído del refrigerante. O sea, de hecho, coloques tú o no la ropa ahí en ese punto, ese proceso va a continuar. Tú simplemente lo que estás es utilizando esa condición residual. Entonces ahí tú secas tu ropa. De hecho, yo recuerdo hace muchos años que yo vivía en un sitio donde el aire acondicionado de ventana de mi cuarto daba hacia otro cuarto. Entonces nosotros agarramos y colgábamos la ropa ahí, ese era nuestro secador. Bueno, ese secado de esa ropa está totalmente descarbonizado. A nivel mundial se está utilizando algo, evidentemente no para secar ropa, sino para aprovechar al máximo la energía eléctrica. Entonces se crearon los distritos térmicos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar a Colombia y ver un par de esos distritos térmicos. O sea, más o menos cómo funcionan. Tienen unos generadores, esos generadores eléctricos tienen unos escapes. Eso genera a gas natural, GLP. Entonces, el escape de los generadores, ellos en lugar de botarlo hacia la atmósfera, ellos tienen como una especie de sistema que recupera ese escape, o sea, recupera el calor de allí. Y de esa recuperación de calor, entonces lo utilizan para los sistemas de absorción con bromuro de litio. Entonces, todo ese proceso, tanto la de generación de refrigeración, a través de los sistemas de absorción, como si calentasen agua para distribuir agua caliente. O sea, todo lo que salga de ahí, de ese escape, está totalmente descarbonizado. Porque tú no necesitas producir más carbono o emitir más carbono para ese subproducto o ese proceso que se da como consecuencia de. Es decir, con o sin el proceso, de igual modo, ya la cantidad de carbono que se generó está ahí. Entonces, eso, señores, se ha convertido en una tendencia mundial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se le está sacando el máximo aprovechamiento a un proceso. Y eso, señores, es definitivamente lo mejor. De hecho, hay una experiencia que tuvimos nosotros hace muchos años. En Venezuela había una empresa que se llamaba Fesilven, que era Ferrosilicio de Venezuela. Ellos crearon algo que se llamaba planta de humo.
Bueno, justamente para la producción de ferrosilicio se botaba ese humo. Bueno, esa planta captaba ese humo y lo convertía creo que en algo llamado microsilicio, si mi memoria no me falla. Bueno, ese microsilicio está totalmente descarbonizado. ¿Por qué? Porque es un subproducto. Ya no necesita más energía para producir ese elemento. Y así pudiésemos comenzar a nombrar cualquier cantidad de otras cosas. Pero para no embriagarlos con mis comentarios, vamos a escuchar qué dice el profesor Kelvin Padilla de este tema de la descarbonización. Hola, les saluda Kelvin Padilla, el profe Kelvin. Hablando un poco de la descarbonización, podemos decir que es un proceso de reducción progresiva de las emisiones de carbono, sobre todo el dióxido de carbono que se descarga a la atmósfera. El objetivo es lograr que podamos utilizar de manera más eficiente la energía tal cual como lo tenemos hoy día, o buscar otros tipos de energías alternativas, por ejemplo, la regeneración, cogeneración. Este tipo de sistemas utiliza ese calor residual, pudiéramos hablar de sistemas por absorción. A nivel industrial se han tenido muy buenas experiencias con este tipo de utilización de energía y la idea es que tengamos un planeta donde podamos disfrutar de él y que ese impacto de nuestro paso por acá, del uso de la energía, pues sea menor y que seamos más amigables con el medio ambiente. Me gustaría también escuchar, o aprovechar la oportunidad para escuchar a mi amigo José Blanco, cuál es su opinión con respecto a la descarbonización y un análisis bien interesante que él realiza, ¿verdad? Muchísimas gracias, José. Vamos a escucharlo. ¿Verdad que el calor del 2023 no fue normal? El último informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, referente al monitoreo del calentamiento global, así lo ha confirmado. Ha sido el año más caluroso desde que se tienen registros, y lo ha sido por un amplio margen. El cambio climático ya está aquí, amigos, y así lo apuntan los expertos. No es una quimera, ni una amenaza en el horizonte, y tampoco es algo que podamos dejar para mañana. El cambio climático es el mayor reto medioambiental en la actualidad. Por ende, es vital estabilizar el clima y para ello es imprescindible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la descarbonización es la mejor herramienta que tenemos a nuestro alcance para combatir esta amenaza tan real. Hola amigos de Tecniespacio, les habla José Blanco y hoy les presentamos un término que debemos empezar a conocer: la descarbonización. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues descarbonización, conceptualmente hablando, consiste en una reducción paulatina de las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente, aunque no solo, el dióxido de carbono. Sí, el popular y coloquialmente conocido CO2. Y para lograr la descarbonización es necesaria una transición energética, un cambio estructural que elimine el carbono de la producción de energía. Se trata entonces de buscar energías alternativas limpias que emitan únicamente el CO2 que el planeta puede absorber. Y todo el mundo se ha sumado a este objetivo común. Y seguramente ustedes se estarán preguntando, pero ¿y cómo afecta esto a nuestro sector? Con gusto se los explico. Si bien la refrigeración, climatización y aire acondicionado
son fundamentales para la salud, el transporte, la seguridad, la calidad de nuestros alimentos, de los medicamentos, en fin, para nuestros medios de vida cotidiana. Sin embargo, las tecnologías tradicionales que utilizamos en nuestro sector son muy contaminantes, consumen mucha energía y utilizan gases mucho más dañinos que el mismo CO2. Para que tengan una idea, nuestro sector representa el 7% de todos los gases de efecto invernadero que anualmente son emitidos a la atmósfera. Sí, me escuché bien, el 7%. Y perfectamente cabe la pregunta, ¿estamos corriendo el riesgo de que nuestra actividad de refrigeración caliente aún más el planeta? Lamentablemente sí, y peor aún, podemos estar entrando en un círculo vicioso. Si bien, como se los mencioné anteriormente, el mundo acaba de presenciar los meses más calurosos registrados en la historia, estas temperaturas en aumento están generando una mayor demanda de refrigeración, lo que amenaza con desencadenar mayor consumo de electricidad y como consecuencia mayores emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Y bueno, entonces, ¿qué se está haciendo al respecto? Bien, nuestro sector es el vector energético que permite una mayor integración de recursos renovables y por ello es la opción más eficaz para descarbonizar otros sectores económicos con el menor costo posible. Además, nuestro sector es una de las alternativas que mejora la eficiencia energética en el corto plazo. Poniendo en contexto los pasos que está dando el mundo para descarbonizar, tenemos la enmienda de Kigali, la cual entró en vigencia en nuestro país el 1 de enero del 2024 y establece medidas para eliminar el consumo de los hidrofluorocarbonos, HFCs. Sí, amigos, los HFCs. ¿Por qué? Por ser gases de efecto invernadero que contribuyen fuertemente al calentamiento global. ¿Y cómo la eliminación de los HFCs ayuda a evitar el calentamiento global? Sencillo. En primer lugar, contribuye a una disminución directa de gases efecto invernadero, con lo cual contribuye automáticamente a la estabilidad climática. Por otro lado, la disminución indirecta de los gases de efecto invernadero a través del mejoramiento de la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y aire acondicionado. Y en tercer lugar, la promoción de tecnologías más eficientes en términos de sustancias limpias y bajo uso de energía. ¿Qué esperar en el futuro inmediato y cómo afrontarlo? Les pongo un ejemplo. Un ejemplo de reemplazo exitoso de gases refrigerantes es Coca-Cola, una de las embotelladoras más grandes del mundo. Pues bien, Coca-Cola se propuso reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y para lograrlo se enfocaron, adivinen, en la transición hacia gases refrigerantes más amigables con el medio ambiente. Dado el anterior ejemplo, ¿cómo podemos ayudar desde nuestra trinchera, desde nuestro nicho, a la descarbonización? Muy sencillo. Sabiendo que las emisiones de gases refrigerantes son una importante fuente de emisiones de gases efecto invernadero, por lo tanto, es importante tomar medidas para reducirlas. Algunas opciones para reducir emisiones de gases refrigerantes la constituyen las siguientes. 1. Actualización de los equipos. Ténganlo por seguro. Las empresas van a actualizar sus equipos de refrigeración. Van a migrar a sistemas más eficientes y que utilicen refrigerantes de bajo impacto ambiental, como por ejemplo el CO2 o el propano. Efectivamente, para alcanzar un objetivo tan ambicioso como la descarbonización,
La tecnología será fundamental. 2. Mantenimientos preventivos. Las fugas de refrigerante son una importante fuente de emisiones. Se deben implementar programas de mantenimientos preventivos para garantizar que los equipos de refrigeración estén en buen estado y evitar fugas. 3. Recuperación y reciclaje. Tema sumamente importante. Recuperar y reciclar los refrigerantes de los equipos y evitar de esta manera que fuguen a la atmósfera. 4. Capacitación. Ténganlo por seguro, la capacitación es clave para garantizar que los equipos de refrigeración se manejen adecuadamente y se minimicen las emisiones de refrigerantes. Y en quinto lugar tenemos el reemplazo de refrigerantes. Usando gases con menor potencial de calentamiento atmosférico, se logrará reducir la huella de carbono de los sistemas de refrigeración y con ello contribuir a la descarbonización. Vamos, seamos impulsores de una transición sostenible. La lucha contra el cambio climático es uno de los desafíos más importantes a los que debe enfrentarse la humanidad en el siglo XXI. En la recién clausurada, hace apenas unos días en Dubái, la COP28, se fijó el principio del fin de los combustibles fósiles, principales causantes del cambio climático. Allí se instó a los países a triplicar la capacidad de energía renovable y a duplicar la eficiencia energética para el 2030, con el objetivo de lograr emisiones cero en el 2050. Sin duda alguna, un hito histórico que ahora obliga a los estados a avanzar hacia un mundo con más salud, más y mejor empleo y más seguridad energética. En definitiva, el reto es grande, necesario, urgente, posible, pero también es una gran oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahora, ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es la laraca por todo este tema? Bueno, señores, vamos a ponerlos en contexto. Fíjense, se estima, según la Agencia Internacional de Energía Eléctrica, que el crecimiento de la demanda de electricidad por parte de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado va a ser de un 36%. Es decir, va a ser el segmento que más va a demandar energía eléctrica en los próximos 30 años. Esto va a obligar a los países a comenzar procesos de regulación mucho más estrictos de los que llevan hoy, porque según la misma agencia se calcula que de continuar el calentamiento planetario o la tendencia al aumento de la temperatura de la Tierra, se van a vender 10 equipos de refrigeración por segundo. Repito, se venderán 10 equipos nuevos de aire acondicionado por segundo. Esa es la tendencia de crecimiento. De hecho, nosotros en el noticiero de Tecnespacio hemos venido resaltando el hecho de que se están haciendo movimientos en cuanto a marcas bastante interesantes. La venta de Carrier, que se la vendieron a Haier, lo que hizo Blackstone con Emerson Control y Copeland, y otra serie de movimientos que se han ido gestando, es gracias a esto. De hecho, creo que en el 2020 o 2022 se vendieron 148 millones de equipos de refrigeración en los Estados Unidos, o sea, y la mayoría de esos equipos de refrigeración fueron aires acondicionados. La demanda de energía eléctrica hoy son unos 2.000 teravatios hora solamente para aire acondicionado, y se estima que va a ser de 6.200 teravatios hora solamente para ese segmento. Entonces, esto está apuntando a que los organismos internacionales o los organismos nacionales de cada uno de nuestros países, al verse afectados por ese exceso de demanda de energía eléctrica, a obligar a transformar los sistemas de refrigeración y climatización
y llevarlos hacia ese proceso de descarbonización. ¿Por qué? Bueno, a convertirlo en un subproducto. Repito, los sistemas de absorción, sobre todo los de bromuro de litio, trabajan con buena parte de ellos, se están utilizando hoy total y absolutamente descarbonizados en países como Colombia, que nos lleva una ventaja gigantesca en ese sentido. Tengo entendido que Puerto Rico, de hecho Puerto Rico, después que pasó lo que pasó allá con el desastre natural, mucha de su industria se mantuvo justamente por eso, porque ellos ya estaban avanzando en los distritos térmicos, en los procesos de descarbonización, etcétera. Porque son sencillamente la descarbonización a nivel industrial es el subproducto o los residuales, o para utilizar el residual de cualquier energía, de calor, etcétera, para producir X cantidad de cosas. Entonces lo puedes hacer en refrigeración, aire acondicionado. Así como se está obligando en muchos países del mundo a salir de los gases halogenados, en cualquier momento arrancan los procesos donde te van a entregar una banda de consumo de energía eléctrica. Entonces obligatoriamente, mejor dicho, eso te va a obligar a comenzar a ser mucho más eficiente con eso. De hecho, por ahí he observado unos intercambiadores de calor que lo colocan en los condensadores, son los sistemas condensados por aire, para calentar agua. Esa agua es descarbonizada. Así como otros procesos que se pudiesen generar desde la condensación de un aire acondicionado. Entonces, sencillamente el programa de hoy tiene una sola intención, que es llamar la atención de todos y cada uno de ustedes, y que comencemos de alguna manera u otra a leer y a informarnos sobre todo esto, para que cuando lleguen las regulaciones nosotros estemos más o menos preparados, que nosotros podamos de alguna manera u otra entender que todos estos cambios y todas estas regulaciones no van en contra de nosotros, sino que todo lo contrario. Nosotros podemos sacarle provecho a esto. Porque los primeros que se formen, los primeros que se capaciten y los primeros que entiendan que estos cambios son inevitables y por qué se están gestando estos cambios son los primeros que van a estar, o mejor dicho, los que van a estar de primero en la fila cuando estos cambios se den y se susciten y demanden mano de obra calificada justamente para estos ajustes necesarios. Así que bueno, nada. Espero que el programa de hoy, a pesar de que es un poco más largo de lo normal, haya sido de su completo agrado, que se entienda lo que estamos tratando de transmitir y los espero en sus comentarios, ¿verdad? Se les agradece mucho la buena vibra, no solamente los mensajes que me llegan a mi teléfono, sino también todo lo que podemos leer a través de todos y cada uno de ustedes. Bueno, señores, muchísimas gracias. Recuérdense que Tecniespacio está en Twitter o X, está en Telegram, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y todo eso se une y se llama Tecniespacio. Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión.